Santiago Armesilla. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Fotografía alrededor de ese camino hacia la mesa de negociación de paz. Parece que Estados Unidos, con el capítulo de las tierras raras, tiene parte de lo que estaba buscando. Estamos acercándonos ya a un final de la guerra de Ucrania donde económicamente Estados Unidos parece ser el ganador. A priori sí, el propio Donald Trump en su reunión con Macron en Washington afirmó que estábamos a pocas semanas, se hacían las cosas bien, textualmente cito a Trump, de finalizar la guerra. Sí se hacían las cosas bien, porque si no se hacían bien, evidentemente, pues la cosa podría torcerse. Starmer, el Reino Unido, ha afirmado que su país estaba en disponibilidad de mandar tropas sobre el terreno a Ucrania. Claro que la cuestión es qué sentido tienen este tipo de declaraciones ahora mismo que Trump está por la labor de hacer la paz con Rusia respecto a Ucrania. Veremos qué tipo de retiro tiene Zelensky y conseguir un acuerdo comercial sin precedentes en la historia de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos, incluso en época soviética. Pues evidentemente se podría decir que si la guerra de Ucrania acaba en unas semanas, estaríamos ante un momento inhóspito, lo digo un poco irónicamente, pero también en parte en serio, entre esas relaciones entre Washington y Moscú que nunca jamás se ha dado desde el momento, que tampoco es que fuera muy boyante para Rusia, de que se vendió Alaska a Estados Unidos. La cuestión es que yo creo que tanto Francia como el Reino Unido, y de ahí yo creo que la actitud displicente de Trump con Macron, todavía tienen intereses en debilitar militar y económicamente a Rusia, pero por intereses geopolíticos que tienen bastante lejos de Ucrania, y concretamente en África. La acción de Rusia más China y en general de los BRICS en el Sahel y en el África subsahariana, pues acabando con los restos del coloniaje francés y en parte británico, pues no interesa mucho ni a París ni a Londres. En todo caso, lo que se está demostrando es que son las grandes unidades geopolíticas rusa, estadounidense y China, aunque esta ha estado menos implicada en Ucrania, las que están decidiendo por lo menos el porvenir de las próximas, digamos, como mínimo 2 décadas del planeta a nivel geopolítico y a nivel de la diplomacia. Estamos a las puertas de un momento tremendamente interesante. A partir de aquí, ¿cuál es la posición de Europa? Que ya se ve en una posición complicada. Macron va a informar después de la reunión con Trump al resto de líderes europeos dentro de un poquito más de media hora. Y a partir de ahí vamos a ver cómo Europa intenta buscar una silla que no encuentra. ¿La puede encontrar de alguna manera? Todo va a depender de lo que quieran Putin y Trump, pero Europa como tal no tiene, lo digo siempre, no tiene una unidad diplomática única, no es un Estado, es un conjunto de Estados donde cada uno busca pues, utilizar las instituciones europeas para su máximo beneficio. Y en este caso, ya que se me pregunta por Macron, Francia lo que trata es de liderar el proceso europeo a nivel continental, aprovechando las cenizas geopolíticas que Alemania está dejando, que aunque sigue siendo el motor de la Unión Europea a nivel económico-industrial, está muy mermado por esta guerra, precisamente. Vamos a ver qué ocurre en lo que respecta a la conformación del gobierno alemán, pero evidentemente quizás Francia esté más interesada en liderar ahora mismo la Unión Europea e incluso utilizar ese liderazgo para tener presencia en negociaciones que dudo mucho que pueda tener, y si los tiene va a ser por permiso de los dos vencedores de la guerra, que son Putin y Trump prácticamente sin tirar un tiro en Ucrania. Y a partir de ahí, pues veremos. Macron ha dicho que está dispuesto que Francia, mejor dicho, está dispuesta con su mandato a, vamos a decir, a repartir el armamento nuclear por Europa y a convertir a la Unión Europea en una potencia nuclear, pero claro, esa potencia nuclear estaría bajo tutelaje francés. Con lo cual, pues la Unión Europea incluso se puede decir que es un terreno ahora mismo, una especie de campo geopolítico interno de dialéctica de imperios, donde el alemán, dejando su hueco, es aprovechado por el francés. No hay que olvidar, y creo que esta nota histórica es fundamental para entender esto, que cuando la Comunidad Económica Europea se crea, después de la fusión del Euratom y la Unión Económica Europea respecto del carbón, Francia quería liderar ese proceso de unificación europea bajo su liderazgo, precisamente porque Alemania estaba partida en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Primera Guerra Fría, Alemania parecía que era el gran líder de la unificación europea y se conformaba una suerte de eje franco-alemán al que a Francia se plegaba porque no podía competir económicamente con Alemania, y ahora Francia busca otra vez su hueco. Es decir, la misma Unión Europea internamente es un lugar de conflicto, digamos, de proyecto imperial entre Berlín y París.
A partir de aquí vamos viendo una fotografía cada vez acercándose más hacia un entorno donde un mundo basado en reglas, supuestamente durante los últimos 80 años, va dando paso a un leviatán, ¿no? A la vuelta de Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, decía Hobbes en ese leviatán, en el que planteaba también como el que tenía más fuerza y al final era el que imponía. Y eso significa que vamos a otra nueva era de los imperios, donde Estados Unidos y China y colateralmente Rusia marcan el camino, marcan esa senda. Que lo- ¿Perdón? Si vamos a una era de Bueno, los sí, no imperios, sé, se había cortado un poco. sí, si vamos a una era de los Ah, imperios sí, donde sí, sí. Estados Unidos y China y colateralmente Rusia van a marcar una división del mundo. Sí, bueno, perdón que se había ido la conexión. Yo no creo que Hobbes se hubiese ido nunca. Tampoco diría que el hombre es un lobo para el hombre. O sea, quiero decir, a nivel filosófico, ni el hombre es malo por naturaleza, ni el hombre es pánfilo por naturaleza. Digo pánfilo por no decir bueno. Digamos que hay una dualidad y hay unos grises en toda conducta humana, que eso también se traslada a la acción de los estados. Lo que sí creo es que ese orden internacional basado en reglas no era más que un flatus vocis, eh, como ha demostrado la propia historia del siglo XX o incluso una historia reciente, es decir, después de la caída de la Unión Soviética. La Asamblea General de Naciones Unidas funciona con votaciones, como podía ser de otra manera, pero al final siempre hay un Consejo de Seguridad donde cada uno de sus miembros, que son 5, tiene derecho de veto en base a la victoria que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Francia, pues sin pegar un tiro, pero digamos tolerada por la Unión Soviética para evitar que hubiese un exceso de hegemonía anglosajona en ese Consejo de Seguridad por Estados Unidos y el Reino Unido, entonces todavía Imperio Británico, aunque en proceso de descomposición. La cuestión es que la historia nunca se ha ido. El derecho internacional público y en parte también el privado, también supone una contradicción en los términos, en tanto que su aplicabilidad depende también de la fuerza que lo pueda sostener. Por eso, ese derecho internacional siempre es implantado, siempre es desarrollado y siempre es administrado por grandes potencias. No va a desaparecer ese derecho internacional público, no van a desaparecer las relaciones internacionales tradicionales que han existido más o menos siempre a nivel interestatal, pero lo que sí es cierto, a mi juicio, es que lo que está pasando supone un baño de realidad, o espero por lo menos que suponga un baño de realidad, de realpolitik, para muchas personas que con buena fe o con ingenuidad confiaban en que la paz perpetua de Kant a través de las relaciones internacionales y del comercio internacional, de la globalización, iba a ser el estadio definitivo de la especie humana. Como se está demostrando en esta guerra, eso no ha ocurrido y sí creo que diríamos que estamos camino de un orden, no sé si llamarlo tripolar o mejor dicho bipolar y medio, donde Rusia, yo creo que el papel de Rusia va a ser muy interesante porque según lo que a Rusia le convenga, según lo que a Moscú le convenga, podrá seguir en los BRICS y tendrá una relación muy estable y muy cordial con China, necesariamente, porque comparten una gran frontera física y la población de Siberia es muy pequeña y siempre ha estado el miedo de Moscú a que China avance hacia Siberia. Y por otra parte con Estados Unidos, que durante el siglo XX competió de tú a tú con la Unión Soviética y necesariamente ahora pues también los necesita para acordar ciertas cuestiones y también para convertirse en la potencia hegemónica de Europa continental, porque eso a Rusia también le conviene, entre otras cosas, porque el idioma más hablado en Europa continental, aunque sea fuera de la Unión Europea, es el ruso. Y Rusia es el país más extenso de la parte europea de Afroeurasia. Con lo cual, Hobbes nunca se ha ido, pero tampoco se ha ido nunca la paz de Westfalia, ni se ha ido nunca Maquiavelo, ni se ha ido nunca Federico II el Grande. La historia siempre está ahí y lo que hay que hacer es quitarse el velo de pensar que la forma de ver el mundo de los años 90 sirve para entender el mundo de 2025. Eso ya no es así. Muchísimas gracias, Santiago, Santiago Armesilla, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Buen día, muchas gracias.